Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Proceso de Reducción del Riesgo, Ejemplos. Damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Francisco José Sarmiento. Él es médico, especialista en epidemiología, con maestrías en medicina de desastres, salud pública y administración de desastres. Ha sido voluntario y funcionario de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá desde el 2001. Fue miembro del Grupo de Gestión del Riesgo y Respuesta Inmediata a Emergencias de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Por más de 10 años ha sido consultor de gestión del riesgo de desastres en hospitales, organizaciones públicas, privadas y comunidades. Doctor Sarmiento, pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Entonces, aquí continuamos con nuestra ruta de conocimiento. Hoy estamos en el quinto paso, proceso de reducción del riesgo, y algunos ejemplos de cómo lo vamos a aterrizar. Sigamos con la evaluación, Wilmer. Claro que sí, doctor Sarmiento. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos, como siempre, a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con nuestra primera pregunta. De las soluciones basadas en la naturaleza, ¿es cierto? A. La naturaleza es la causa de todos los desastres. B. Generan un mejor impacto que una construcción humana. C. No aplican en entornos urbanos. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. La naturaleza es la causa de todos los desastres, un 19%. B. Generan un mejor impacto que una construcción humana, un 74%. C. No aplican en entornos urbanos, un 6% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Los elementos expuestos vulnerables son los elementos A. Olvidados durante el análisis del riesgo. B. Que pueden ser afectados por una amenaza. C. Que pueden afectar a las comunidades. 15 segundos para que puedan responder. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Olvidados durante el análisis del riesgo, un 21%. B. Que pueden ser afectados por una amenaza, un 51%. C. Que pueden afectar a las comunidades, un 28% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál de las siguientes no reduce la exposición a amenazas? A. Aumentar la distancia con la amenaza. B. Disminuir gradualmente el riesgo percibido. C. Disminuir el tiempo de exposición. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A. Aumentar la distancia con la amenaza, un 54%. B. Disminuir gradualmente el riesgo percibido, un 26%. C. Disminuir el tiempo de exposición, un 20% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Sarmiento. Gracias, Wilmer. Recordemos que la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Entonces, el día de hoy tenemos tres momentos. Primero vamos a mirar un poco el contexto de la reducción del riesgo. Luego vamos a mirar unos conceptos clave que nos permitirán entender cómo se aplica, y vamos a mirar después unas acciones
de reducción de riesgo como ejemplo. El objetivo general es explicar el concepto y las principales acciones de reducción del riesgo en el contexto organizacional y comunitario. Claramente con esto estamos delimitando, esto no es el nivel municipal, ni departamental, ni nacional, que son otros niveles que tienen otras implicaciones y connotaciones. Estos objetivos específicos entonces nos llevan a los momentos anteriores. Vamos a explicar la reducción del riesgo de desastres en contexto, vamos a explicar unos conceptos clave alrededor de la reducción del riesgo de desastres y vamos a presentar algunos ejemplos de acciones de reducción del riesgo. Entonces, para empezar, tenemos todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres, según se manejan en Colombia, en la Ley 1523, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y bajando por todos los niveles administrativos del país, hasta básicamente nuestras comunidades. Este es un modelo muy bien elaborado, un modelo basado en diferentes teorías de gestión de riesgo, donde el primer proceso es el conocimiento del riesgo, un conocimiento que es fundamental de levantar, porque con base en ese conocimiento se hace la reducción de riesgo y se hace el manejo del desastre. Si el proceso de conocimiento del riesgo se hace de manera mediocre, usando, por ejemplo, una matriz de análisis del riesgo que sea simplista, fácil, seguramente en la auditoría nos va a ir bien, pero de pronto frente a un desastre no. Es ahí donde el conocimiento del riesgo debe tener buenos instrumentos que nos permitan de manera detallada, ya no pensando solo en la auditoría, sino pensando en las verdaderas vulnerabilidades de mi organización o de mi comunidad, porque si no, pues voy a hacer algo, como les dije, mediocre. El segundo proceso, que es el que estamos hablando, es el de reducción del riesgo. Realmente este es el centro, este es el ideal de lo que nosotros quisiéramos hacer, porque quisiéramos que no existiese riesgo, pero nunca llegaremos a riesgo cero. El concepto de riesgo cero no existe, en el sentido que aunque controlemos un riesgo, por el hecho de haberlo controlado, ya estamos generando la posibilidad de nuevos riesgos, cuando las poblaciones entonces ya no encuentran esa barrera o ya no tienen ese miedo y empiezan a tomar decisiones. O sea que siempre, en toda decisión que tomemos, estamos generando riesgos y aunque corrijamos riesgos, estamos generando nuevos riesgos adicionales. Entonces este camino nunca para. Entonces el proceso de la gestión del riesgo es un proceso continuo que debe ser transversal a los otros procesos de desarrollo misionales de las organizaciones y de las comunidades. El tercer proceso es el manejo del desastre, que se enfoca en manejar el riesgo residual, ese riesgo que quedó después de las intervenciones que yo hice. Entonces yo me preparo pensando en ese riesgo que quedó. Aquí, como ustedes ven en el proceso 2 de reducción de riesgo, que es el que nos convoca hoy, tenemos tres acciones principales. Una es la intervención prospectiva del riesgo, que es básicamente prevenir que se formen nuevos riesgos, y eso tiene que ver entonces con la toma de decisiones en los nuevos proyectos. Está la intervención correctiva del riesgo, que busca mitigar el impacto de una amenaza en los procesos que ya existen. Y está la protección financiera, que es fundamental para transferir el riesgo a terceros, para tener reservas de dinero que nos puedan servir para realizar inversiones y para poder salir adelante, ya que finalmente, en términos materiales de salud, sociales, siempre se va a requerir un dinero más adelante, pues para poder recuperarnos. Esta es una definición de riesgo de desastre. Hay muchas definiciones, pero esta es una de las definiciones más ampliamente aceptadas en este momento a nivel mundial. Y es que el riesgo de desastre es la probabilidad de las consecuencias asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino. Estas consecuencias que ocurren cuando una amenaza se materializa,
pues pueden ser la destrucción, la muerte, el desorden, las crisis financieras, los problemas ambientales, los temas reputacionales, temas legales, etc. Entonces, la gestión del riesgo de desastres busca identificar esas potenciales consecuencias y tratar de mitigarlas a través de múltiples intervenciones de reducción. Esta definición no es la de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y que maneja en su ley. Esta es una definición más simple, más académica, pero que nos sirve para comprender todo el modelo que vamos a presentar a continuación. Algo muy importante para identificar es saber qué son los elementos expuestos. Los elementos expuestos son todas aquellas personas, cosas o procesos que se pueden ver afectados por una amenaza. Por ejemplo, si hubiese un terremoto, ¿cómo se podrían afectar las personas expuestas? O sea, las que están en la zona de impacto. ¿Cómo se pueden afectar los bienes, los medios de subsistencia? En este punto es importante recordar que los desastres pueden generar retrasos en el desarrollo de las comunidades y de las familias, porque los recursos se están invirtiendo entonces o se están en la recuperación o se están perdiendo por la destrucción. Estamos hablando de costos altísimos. Y en este sentido, las personas pueden quedar sin trabajo, pueden terminar desplazadas. Este es el caso, por ejemplo, de Bogotá, en donde los cinturones de pobreza están siendo cada vez más poblados por personas que son víctimas de un desastre. Desastres como la violencia, por ejemplo. Ustedes saben que el conflicto armado es una crisis humanitaria muy importante que se configura en desastre como tal. O la migración masiva también de personas de Venezuela puede ser considerada una crisis de gran magnitud y se puede manejar también con el modelo de desastres. Entonces, estas personas que ya vienen desplazadas o por inundaciones o por violencia o por problemas económicos, llegan a las ciudades y se quedan afuera, marginadas, habiendo perdido sus medios de subsistencia, que en muchos casos eran rurales, y que no pudieron traerlos entonces a la ciudad, en donde tienen que empezar de ceros a generar una nueva forma de subsistir. Es así como vemos en tantos semáforos y en tantos buses y en tantos lugares a personas rebuscando el dinero. La infraestructura es otro elemento expuesto. Podemos decir que hay procesos clave de la sociedad, de las organizaciones o de las comunidades que se ven afectados, como por ejemplo, si hubiese un terremoto, entonces podríamos hablar que nos podríamos quedar sin bancos, sin electricidad, sin agua, sin medios o vías de comunicación. De pronto no hay escuelas. Y entonces estos procesos clave, a su vez, pues generan otra serie de efectos secundarios como tal. El ambiente es un elemento expuesto. Ustedes saben que hay múltiples desastres que pueden afectar el ambiente. Un terremoto, por ejemplo, puede afectarlo de múltiples maneras, no solo a través de deslizamientos, sino también a través de la ruptura de tubos o de tanques que tengan sustancias peligrosas, generando fugas que generan impactos ambientales importantes, pero también con un manejo inadecuado de los escombros que una vez recogidos en una zona para recuperar esa zona, son a veces llevados de manera indiscriminada, descoordinada a sitios naturales, como por ejemplo humedales. Es así como nosotros vemos hoy en día que en las zonas marginadas de Bogotá no hay una conciencia y no hay un respeto hacia las zonas naturales, lo cual también genera más vulnerabilidades frente a un desastre y también puede generar futuros desastres. Y ahora imaginemos en un terremoto en donde va a haber mucha basura que surge pues de los daños no solo de edificios que caen, sino de televisores que caen, de botellas de agua que llegan, y todo esto genera también unos impactos ambientales importantes. Las finanzas personales, comunitarias, organizacionales, siempre van a ser un elemento expuesto por todo lo que implica el dejar de operar durante el tiempo del desastre, pero también el tener que invertir para recuperarse de este desastre. Es importante cada día más la reputación como un elemento expuesto. Hablamos de reputación no solo del individuo, sino de pronto
de administraciones, de gobernaciones, de organizaciones que por falta de preparación quizás pueden ser o los que originan el desastre o quienes no supieron manejar el desastre de manera adecuada y pues fallaron en su responsabilidad pública. Y podríamos hablar de muchos otros elementos expuestos que ya dependerán del valor que nosotros le demos según nuestros intereses. Y entonces sabemos que sin exposición, si esos elementos no están cerca a la amenaza, no hay posibilidad de que la amenaza sea una amenaza. Es decir, un terremoto en un desierto donde no hay poblaciones probablemente no sea un desastre, ni sea una amenaza porque no hay nadie que la califique como tal o que se vea afectado. Y estamos hablando que esas son las construcciones humanas en donde estamos priorizando los intereses del ser humano. De pronto alguien podría decir, no, pero los animales se ven afectados, la naturaleza se ve afectada. Y sí es cierto, y sí hay grupos que abogan por eso. Sin embargo, también sabemos que en la economía de todos los recursos que tenemos nos toca enfocar nuestros intereses hacia aquellas cosas que son más cercanas a nosotros. También se sabe que en todos los lugares del mundo hay una exposición a desastres. No podemos escapar porque ahorita con el cambio climático, los eventos extremos van a ser más extremos. Sí hay un aumento de frecuencia en algunos eventos y eso afecta básicamente todo el mundo porque estamos en un sistema que es interdependiente, en donde todo tiene que ver con todo, en donde un daño en una ciudad del mundo de manera indirecta puede generar un impacto en otro lugar, como por ejemplo la guerra de Ucrania, que siendo lejos de Colombia, tiene varios impactos aquí desde lo económico. Y si miramos una cadena de eventos que ocurren, una cosa lleva a otra y a otra y a otra. Y hay personas que sin saberlo quizás son víctimas en Colombia, indirectas claramente, de la guerra de Ucrania. Ahora comprendamos un poquito de la reducción del riesgo, ya entrando en materia más allá del contexto. Tenemos una fórmula básica del riesgo que es amenaza por vulnerabilidad igual a riesgo. Esta fórmula nos habla que la amenaza y la vulnerabilidad son directamente proporcionales al riesgo. Si aumenta la amenaza o la vulnerabilidad, también va a aumentar el riesgo. En ese sentido, si yo quiero reducir el riesgo, debo disminuir la amenaza o mi exposición a ella y la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, no hablamos de una cosa. El concepto de vulnerabilidad es algo muy amplio, en algunos sentidos muy abstracto, en otros sentidos muy obvio. Y entonces la vulnerabilidad tiene muchos tipos. Más adelante vamos a mirar algunos tipos, pero en este momento quisiera hablar, por ejemplo, de la vulnerabilidad física, de las estructuras, de los elementos que tenemos dentro de los edificios. Tenemos la vulnerabilidad social, socioeconómica, en donde las personas con menos recursos tienen menos acceso a información, a soluciones, a contactos, a capital social que le pueda ayudar a solucionar problemas. Tenemos vulnerabilidades ambientales, tenemos vulnerabilidades psicológicas, culturales, de todo tipo. Hay un montón de elementos que nos hacen más susceptibles ante una amenaza y por ende generan mayor riesgo. Entonces, la fórmula básica de la reducción de riesgo es disminuir amenaza o vulnerabilidad. ¿Cómo disminuimos la vulnerabilidad? Este es un enfoque de varios que hay. En la ley 1523 se presentan otros enfoques también. Vamos a tocar algunos de ellos, pero son de un índole territorial más amplio. Aquí trato también de aterrizar un poco esto a otros espacios. La vulnerabilidad se reduce disminuyendo la exposición de los elementos expuestos. Y eso implica disminuir la duración de las personas en espacios que puedan generar este riesgo, ¿cierto? Es ahí, por ejemplo, durante COVID, que ustedes no sé si lo tengan claro, pero COVID fue un desastre. Y más que desastre, dicen los académicos, una catástrofe. Algo mucho más
más grande, más intenso y que afecta no solo a una población, sino a todo el mundo en este caso, y todos los grupos de respuesta también se vieron afectados y en ese sentido fue una catástrofe. En COVID, el tema de la duración, de cuánto tiempo duraba yo expuesto a un espacio cerrado sin ventilación, era fundamental para disminuir la cantidad de veces que yo respiro, inhalo y por ende la cantidad de virus que puedo inhalar. La distancia en COVID también fue muy importante, por ejemplo, pero podríamos pensar también en la distancia hacia un epicentro de un terremoto y entonces alejarnos de algunas zonas, o la distancia hacia un río, o la distancia hacia una montaña, y hacia todos estos elementos que siendo naturales, en el momento en que el ser humano se mete, se pone en un sitio muy cercano, pues ya entra a tener un potencial riesgo si se manifiesta la amenaza que un río, que una montaña, que un volcán pueden llegar a generar. Las defensas también disminuyen la exposición a los elementos expuestos, defensas como la máscara en COVID, pero también se pueden usar diques, ¿cierto?, para evitar inundaciones. Y hay una serie de construcciones desde la ingeniería civil, pues que son defensas que los seres humanos pues tenemos y construimos para pues poder mitigar el impacto de una amenaza. La densidad poblacional, al disminuirse, pues también disminuye la vulnerabilidad de poblaciones. Y disminuir la amenaza, que se puede hacer en algunos momentos, no siempre, porque las amenazas de origen natural son muy difíciles de intervenir. Sin embargo, sí se pueden hacer algunas obras como tal, pues que ayuden a disminuir el impacto que pueda tener esa amenaza. También disminuye la vulnerabilidad aumentando las capacidades de las poblaciones. Esta última se basa en una definición de vulnerabilidad que dice que la vulnerabilidad es la incapacidad de resistir, anticipar, responder o recuperarse adecuadamente de una amenaza. En ese sentido, aumentar capacidades es lo contrario de la vulnerabilidad. Estamos hablando como vaso vacío, vaso lleno, donde el vaso vacío es todo lo que me falta, o sea, la vulnerabilidad, y el vaso lleno es todas las capacidades que yo tengo. Porque hay que recordar que siempre, siempre tenemos capacidades. No se puede decir que la capacidad es cero, porque la inteligencia humana, las ganas de sobrevivir y el amor, por decir algunos ejemplos, ya son capacidades. El hecho de que los seres humanos ya hayan solucionado su día a día en un espacio y ya sepan generar agua, alimento, albergue, que tengan redes sociales, que conozcan al vecino, todas esas son capacidades que ya existen. Entonces, así como dijimos que no hay riesgo cero, tampoco hay capacidad cero. Y finalmente, lo que buscamos al aumentar capacidades para en últimas, podernos recuperar de la amenaza manifiesta generando un desastre, que genera un desastre, pues estamos hablando de resiliencia. Resiliencia es esa capacidad, pues, de recuperarnos. Cuando yo disminuyo vulnerabilidad de amenaza, va a quedar un riesgo que no voy a poder manejar inmediatamente o quizás nunca, porque puede de pronto requerir inversiones demasiado grandes que ya en un análisis de costo-beneficio pues no son las mejores, no es viable. Entonces, para este riesgo residual, que de pronto lo podría ir disminuyendo gradualmente con los años, siempre y cuando los procesos de desarrollo se vean influenciados por la gestión del riesgo, pues este riesgo residual me toca hacer algo con él. ¿Y qué hago con él? Pues me preparo para cuando ocurra, para cuando se manifieste. Cuando la amenaza se manifieste con una población vulnerable expuesta, a pesar de las medidas de reducción, pues me toca mirar cómo soluciono los problemas que se van a crear. Es ahí donde me preparo para la respuesta a desastres. Entonces, estas frases resumen un poco lo anterior.
Una amenaza solo se convierte en un factor de riesgo si existen condiciones de vulnerabilidad en los elementos expuestos potencialmente afectables. Los eventos físicos generados por la dinámica de la naturaleza se transforman en amenazas reales para la población solo cuando intermedia la acción humana. Es decir, un río per se, un volcán, una montaña, un virus, no son amenazas hasta que el ser humano decide acercarse, ponerse en contacto, decide construir una sociedad que además tiene inequidades, y estas inequidades sociales son fundamentales y son una de las principales vulnerabilidades y causa de múltiples vulnerabilidades. En ese sentido, se sabe en este momento, según el paradigma actual, que los desastres naturales no existen. No podemos hablar de desastres naturales porque en últimas todos los desastres son de origen social. Y el decir desastre natural nos hace pensar, nos hace creer que es la naturaleza la que tuvo la culpa, pero no, es el ser humano con sus acciones inmediatas, pero también con la inercia histórica, pues el que se mete en esos problemas y en esas zonas. Hay un concepto muy importante que es la construcción social del riesgo, que es básicamente lo que venimos hablando, pero ya estamos poniendo un nombre. Y es que el ser humano es el que decide, por ignorancia también, o por necesidad, por conveniencia, o porque decide ignorar, como nos pasa tanto a nosotros, pues es el ser humano el que decide meterse ahí. Entonces, un evento natural se convierte en amenaza cuando elementos vulnerables son expuestos. Entonces, recordemos que una montaña o un río y un deslizamiento o una inundación, pues no son amenazas si no hay elementos vulnerables expuestos. Nuevos eventos físicos son generados por intervención humana en la transformación del ambiente natural o por efecto directo del manejo, producción y o distribución de materiales peligrosos. Entonces, estamos construyendo el riesgo cuando generamos nuevos elementos físicos y transformamos el ambiente. Entonces, así el ser humano poco a poco va cavando su propia tumba. Miremos el tema con el cambio climático, por ejemplo. O bueno, vamos un paso atrás, con la crisis ambiental, que además del cambio climático incluye la contaminación, por ejemplo, de las aguas, del aire, la destrucción y la tala de árboles, destrucción de la naturaleza y tala de árboles, etc. Ahí estamos construyendo riesgos y hoy en día se nos pide que seamos conscientes y que tomemos acciones preventivas, que en este momento toda la información nos pide que reduzcamos el riesgo, que tratemos de no empeorar la amenaza, porque la estamos empeorando con nuestras acciones, pero también que tratemos de no ser vulnerables. Y esos mensajes se repiten una y otra vez, pero la verdad, muy pocos realizamos acciones, muy pocos lo tomamos en serio y muy pocos creemos que nos va a pasar, porque la mente humana nos engaña, porque tenemos ciertos sesgos o errores sistemáticos que nos hacen interpretar la realidad no como es, sino como nosotros pues creemos que es, pensando de manera rápida. Este es un modelo de riesgo de desastres que se llama el modelo de presión-liberación. Es un modelo clásico que nos enseña que una población que esté aquí en toda la mitad donde está la flecha va a tener una presión que va a generar un desastre a menos que la reduzcamos, que la liberemos. Esa presión está dada por las amenazas, que en los ejemplos que vemos acá, sismos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sequías, huracanes, ciclones, vientos fuertes, esas amenazas que están aquí listadas son naturales, pero hay otras amenazas también que no son naturales, sino son creadas por el hombre, como están, por ejemplo, todos los temas industriales, el almacenamiento de químicos, de energía, los medios de transporte masivos, las enfermedades, pero también los problemas sociales, la guerra. Todas esas son amenazas que pueden afectar a una población. Pero esa población, para que sea afectada, pues tiene que tener
unas vulnerabilidades. Ya dijimos que si no está expuesta y si no es vulnerable, pues no hay mayor problema. Puede ser que que esté expuesta a la población, pero que no sea tan vulnerable. Y eso pues disminuye los problemas, aunque pues no los borra del todo. Eso es lo que ocurre en los países desarrollados como Japón, como California en Estados Unidos, en donde a pesar de todo el dinero, de todo el trabajo que se ha hecho, de todas las construcciones, toda la educación, las normas, el entrenamiento que se hace para prepararse para desastres y para reducir el riesgo, siguen ocurriendo una y otra vez y siguen muriendo personas, aunque no tantas como antes o como si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa situación. Según este modelo de presión-liberación, entonces los desastres son causados por condiciones inseguras, que básicamente son aquellas cosas que donde usualmente hacemos la gestión del riesgo y las intervenciones más rápidas. Tenemos unas causas de fondo aquí al otro lado, que son problemas estructurales que no cambian fácilmente porque vienen de años y que probablemente no vayan a cambiar y que definen, por ejemplo, en Colombia hoy en día, la inequidad social, socioeconómica, y hoy sabemos que si hay un desastre en Colombia, los más afectados van a ser los que tienen menos dinero, menos oportunidades, menos educación, y todos están centrados en las mismas zonas que en el caso de Bogotá se concentran en los cinturones de pobreza, por ejemplo. Y las presiones dinámicas son como ese paso que permite que las causas de fondo se materialicen en condiciones inseguras. El objetivo de la gestión del riesgo, entonces, para reducir el riesgo, es disminuir las condiciones inseguras, la exposición a las amenazas como tal, y tratar de hacer el lobby y gestión en el tiempo para manejar de alguna manera las causas de fondo. El análisis de vulnerabilidad, que es una parte del análisis del riesgo, que el análisis de riesgos tiene el análisis de amenazas, de vulnerabilidades, de capacidades, es un proceso fundamental para poder hacer reducción de riesgo. Es ahí donde las organizaciones usamos matrices, por ejemplo, matrices o el método de rombos, en donde se evalúa la frecuencia o la probabilidad de la manifestación de la amenaza y la vulnerabilidad de las personas, los bienes, los procesos. Ese método de rombos es un método muy sencillo, pero no es recomendable en el sentido que es muy sencillo, demasiado sencillo, y entonces nos deja por fuera un montón de elementos que hacen parte de la vulnerabilidad y que deben tenerse en cuenta. Entonces, la vulnerabilidad, ¿qué es? Es lo que nos hace susceptibles, lo que nos predispone a los humanos y a los elementos expuestos a sufrir daños y pérdidas frente a la ocurrencia de eventos físicos potencialmente peligrosos. Y entonces hay diferentes tipos de vulnerabilidad. Está la vulnerabilidad de los elementos expuestos, que pues es el que usa el método de rombos. Entonces mira en una organización qué tan vulnerables son las personas, los bienes y los procesos. Hay otro modelo de análisis de vulnerabilidad donde mira la vulnerabilidad funcional, no estructural y estructural en una organización. Entonces, cuando hablamos de lo funcional, hablamos que en la organización haya un comité de emergencias, que haya brigadas entrenadas, que tengan planes de emergencias que hayan puesto en práctica en un simulacro, que tengan una serie de procesos que permitan que funcione bien tanto en el día a día como en una grandísima emergencia. En una organización tenemos también la vulnerabilidad no estructural, que lo no estructural se refiere a todo aquello que está dentro de la edificación que no está hecho de concreto reforzado, básicamente. Es decir, que no hace parte de la estructura física de la edificación. Hablamos ahí entonces de lo que son los muros de fachada, lo que son las cornisas, lo que son los cielos rasos, las líneas vitales dentro de la estructura, los equipos como televisores, como equipos médicos, computadores, etcétera. Todo esto es lo no estructural que también puede ser vulnerable si, por ejemplo, en el caso de una exposición a sismo, no están fijos en las paredes o no son suficientemente flexibles o se pueden convertir en objetos que le caigan encima a alguien en caso de sismo.
O en zonas de inundación, estamos hablando que lo no estructural es vulnerable si está en las zonas bajas y es de alto valor. Y así, pues para cada amenaza hay diferentes vulnerabilidades, ya vamos a hablar de eso. Y lo estructural, la vulnerabilidad estructural, básicamente es qué tan vulnerable o qué tan capaz más bien es mi estructura de soportar un movimiento sísmico sin colapsar, o una inundación sin colapsarse, sin caerse la estructura, o un huracán sin caerse. Y en ese sentido, ese es otro enfoque y otra manera complementaria de evaluar la vulnerabilidad en organizaciones. Ya cuando miramos un nivel comunitario más amplio, tenemos otros tipos de vulnerabilidad. Tenemos la vulnerabilidad social, la económica, la física, la organizacional, que se evalúa ya desde otro nivel, que no es el objeto de la charla del día de hoy, que, pues, como dije, la charla de hoy es enfocada en organizaciones y en comunidades más pequeñas. Un aspecto fundamental de la vulnerabilidad es que la vulnerabilidad tiene dos componentes. Un componente general, o sea, que aplica a todos los desastres, que tiene que ver, por ejemplo, con la voluntad política, con la existencia de un comité de emergencias, la existencia de un fondo para la respuesta a emergencias que me permita sacar recursos rápidamente. Entonces hay varios elementos generales que me sirven para reducir el riesgo de múltiples amenazas. Pero también hay unas vulnerabilidades específicas por amenaza. Entonces, por ejemplo, en el tema de sismo, la vulnerabilidad específica tiene que ver con todo lo que me permite que no se me caigan las cosas, todo lo que evita que colapse el edificio o que colapse o que caigan los elementos que están adentro. Si hablamos de que la amenaza es un acto terrorista, entonces las vulnerabilidades ante eso tienen que ver con los sistemas de vigilancia, de seguridad, por ejemplo. Si la amenaza es una inundación, pues la vulnerabilidad específica tiene que ver con todos los mecanismos que me ayuden a mitigar el efecto de esa inundación en mi edificación. Y en ese sentido, el método de rombos tiene algunos errores, en el sentido que no hace un buen análisis de la vulnerabilidad específica por amenaza y cruza vulnerabilidad general con todas las amenazas. Y eso pues puede llevar a unas falsas percepciones. Y la vulnerabilidad está siempre asociada a aspectos culturales. ¿Por qué? Porque las comunidades que por años han estado en zonas de desastre y que conocen la inundación, etcétera, tienen unas ventajas porque ya saben resolver los problemas y los aprendieron de sus padres y ya saben que les toca esperar la inundación, pero también tienen desventajas. ¿Desventajas como cuáles? Si en la zona en que están, el periodo de recurrencia de la inundación nos ha dado inundaciones que no son tan graves y a lo largo de mi vida, todas las inundaciones han sido leves, yo voy a pensar que eso no es tan grave y entonces no voy a invertirle. Pero si se tiene en cuenta que hay periodos de recurrencia que son mayores al año y que hay inundaciones, por ejemplo, que pueden repetir cada 100 años, bueno, repetir cada 100 años no, que tienen periodos de recurrencia de 100 años, que básicamente lo que quiere decir esto no es que cada 100 años exactos repita, sino que en un año, pues la probabilidad de que ocurra es 1 sobre 100, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues la gente no va a tener en su mente ese recuerdo histórico y va a pensar falsamente que siempre son inundaciones leves y van a olvidar o nunca supieron que hace muchos años hubo una inundación tan fuerte que mató a la gente. Y eso pasa en Estados Unidos. Por eso fue que, por ejemplo, en Katrina murió tanta gente, entre otras, porque habían vivido tantos huracanes y nunca les había pasado nada hasta que llegó este. Y recordemos que con el cambio climático va a haber cada vez los eventos extremos, los desastres son cada vez más extremos. También los aspectos económicos, sociales, la organización social, de las instituciones, de la educación, de una comunidad, también define la vulnerabilidad. Entonces, miren que aquí toca trabajar en múltiples niveles, incluso más allá de la gestión del riesgo, porque esto es un tema sistémico. Recordemos también que el riesgo es una reacción en cadena que no para a menos que todo quede destruido por un lado o muerto las personas, o es decir, que los elementos expuestos ya dejen de estar expuestos porque desaparecen o porque huyen.
Nuestro objetivo en la gestión del riesgo es cortar esta reacción en cadena, cortarla desde el principio, previniendo que ocurra, pero una vez ocurre el riesgo, siempre toca estar haciendo intervenciones. Una vez se manifiesta el desastre, después del desastre vienen reacciones en cadena de diferentes dimensiones, en diferentes niveles, y entonces se fue la energía eléctrica, no hay luz, y entonces sin luz hay problemas de seguridad, hay problemas para el manejo de pacientes, para solucionar problemas, y eso lleva a la vez de pronto a violencia, de pronto a sufrimientos que a su vez llevan a otra serie de cosas. Y entonces esto es para mostrar que todas las intervenciones que hagamos en el riesgo, pues siempre van a ser intervenciones de reducción, incluso después de que ha ocurrido el desastre. Es decir, la respuesta a desastres está llena de acciones de reducción del riesgo. Y la recuperación está llena de más acciones de reducción del riesgo para que no vuelva a ocurrir el mismo desastre en una zona. Un concepto también fundamental es la diferencia entre el riesgo medido con el riesgo percibido. El riesgo medido es aquel riesgo que construyen los científicos, ¿cierto? Haciendo investigación acerca de cómo se comporta una amenaza, acerca de qué podría pasar en una zona. El riesgo percibido es lo que cada individuo cree que es riesgo, es el riesgo. Y entonces ahí hay una brecha gigantesca. Una cosa es lo que pensamos, por ejemplo, en Bogotá, lo que pensamos los que trabajamos en gestión de riesgo y los que sabemos la historia sísmica de Bogotá y los potenciales escenarios proyectados y que metemos mucho tiempo y recursos en tratar de gestionar ese riesgo. Y otra cosa es el riesgo que perciben las personas que no conocen esta información o que si la conocieron debido de pronto también a su falta de bagaje o de entendimiento, no les pareció importante y entonces deciden no prepararse ante un sismo y tomar un montón de acciones que los ponen en riesgo porque en su mente no cabe o no entienden el riesgo medido de una manera científica o técnica. Es ahí donde los medios de comunicación como la televisión, el cine, no nos regalan tampoco las mejores imágenes de los desastres y entonces ya deja de ser también una imagen real y se convierte en una imagen hollywoodesca de lo que es un desastre y eso afecta la percepción del riesgo. Todo esto lleva a apatía. Entonces, pues aquí podemos hablar y decir muchas cosas acerca de todo lo que toca hacer para reducir el riesgo, pero a la gente a veces no le importa. Y entonces, de pronto pensamos que por cumplir normas y por recibir felicitaciones de un auditor del cumplimiento de esas normas vamos a estar seguros. Pero no. Reducir riesgos va más allá de las normas existentes, porque las normas no pueden ser tan exigentes, pero los desastres sí son exigentes. Y entonces a veces creemos que por cumplir estamos más seguros, y eso no es así. Por eso la gestión de riesgo debe ser un proceso continuo y técnico, en donde sí debemos contar con personas expertas en cada elemento que vaya yo a evaluar. Entonces, por ejemplo, el único que me puede evaluar una estructura es un ingeniero civil con una especialidad en temas estructurales para saber si está en riesgo o no. Bueno, entonces la apatía, ¿por qué existe? Porque hay muchas presiones sociales y otras prioridades que nos hacen no tener el tiempo o la dedicación pues para invertirle a todo este tema. Existe una negación y un fatalismo en algunas poblaciones que dicen esto va a ser tan terrible el terremoto que no hay nada que hacer, yo no quiero pensar en eso. Y sin decirlo nomás, la gente no quiere hablar de eso. No sé si ustedes han hecho el experimento en las reuniones de hablar acerca de desastres, pero la gente se aburre del tema o no quiere hablar porque la energía queda cargada de algo negativo. Es mejor hablar de cosas positivas que hagan que la reunión sea mucho más emocionante que hablar del terremoto de Bogotá en donde puede haber 60.000 heridos.
El falso sentido de invulnerabilidad es otro de los errores que tenemos en nuestra mente. También se conoce como sesgo optimista, y es que pensamos que nosotros no somos vulnerables, que son otros, son los que salen en televisión, son los de allá, pero a nosotros no nos va a pasar. Entonces, pues que las medidas las tomen ellos, pero pues yo no. Y en ese sentido, predico lo que toca hacer para que otros lo hagan, porque es que a mí no me va a pasar, pero yo no lo hago, y así piensa todo el mundo, y en ese sentido no tomamos las medidas. La confianza en el sistema también genera apatía. Hay personas que dicen, no, pero todo esto ya está bien construido, todo funciona bien, vivo en un ambiente en donde la normalidad es benigna, la normalidad me soluciona todo y no hay problema, y esa normalidad no va a cambiar. Eso se llama el sesgo de normalidad, que uno piensa que siempre va a ser así como uno lo ve, y uno no alcanza ni quiere evocar, pensar, abstraer la idea de que puede destruirse, de que puede que un día no tengamos agua, de que puede que un día haya un terremoto, y el sistema puede que un día no funcione, y el agua de la llave ya no sale, y de pronto no hay tiendas y no hay alimento, de pronto viene otra pandemia y el aislamiento, el confinamiento, de pronto es más intenso porque quizás es más grave que COVID, porque esos son los escenarios que estamos pensando. Hace muchos años, desde antes de COVID, sabemos que va a haber una pandemia más fuerte que COVID por influenza aviar, por ejemplo. Y esos son los riesgos que tenemos en este momento. El desconocimiento lleva a la apatía. Ustedes saben que el que poco sabe, poco teme. El que poco sabe, poco duda. Y entonces, como uno no sabe, pues construye en un sitio donde previamente había habido un lahar, como ocurrió con Armero. El caso de Armero ya había ocurrido de manera más intensa 100 años antes y 200 años antes, alrededor, ¿no? Y la gente no sabía ese tema. En Mocoa, en los planes de emergencias del hospital, por ejemplo, no estaba contemplada la avalancha que ocurrió porque había un desconocimiento histórico. Y en ese sentido es fundamental que tengamos las mejores fuentes de conocimiento para poder tomar acciones de reducción, o si no, vamos a estar pensando que estamos seguros porque pasé la auditoría, me felicitó mi jefe y llegué a casa a descansar. El sesgo de miopía es que uno no alcanza a ver muy lejos en el futuro. Entonces, si uno le dice a la gente, invirtamos aquí para mejorar las cosas a un futuro lejano, la gente no va a invertir. Y menos una administración pública en donde se quiere demostrar la gestión dentro de la administración y no le quiero dejar pues a los futuros pues la gloria de lo que yo sembré. Entonces tienden a hacer intervenciones muy a corto plazo que en últimas no son las que más funcionan, porque cambiar el comportamiento humano, cambiar la cultura y cambiar tantos elementos que toca cambiar toma tiempo. Entonces nos volvemos a apagar incendios, siendo la fuente de incendio más que el desastre la próxima auditoría. Y entonces generamos un falso sentido de seguridad, ¿sí? Una falsa seguridad que puede ser creada porque usamos metodologías de planes de emergencias y de análisis de riesgo que son rápidas y fáciles, más no precisas, y en ese sentido dejan un montón de vacíos que nadie los ve a menos que sepa. A veces no tenemos espacios y disciplinas para monitorear el riesgo, es decir, parte del plan de emergencias es un capítulo de reducción del riesgo y de todas las acciones que yo tengo que llevar a cabo para reducir ese riesgo. Pero tiene que haber un espacio de control y de encuentro con los tomadores de decisiones de mi organización para que de manera periódica, en el marco de un comité de gestión del riesgo, por ejemplo, podamos estar monitoreando cómo vamos con el fortalecimiento de las vulnerabilidades que existen, por ejemplo, y en un espacio donde también podamos solicitar colaboración para los proyectos que vamos a desarrollar para meter la gestión del riesgo y prevenir riesgos futuros. Un espacio donde vamos a pedir recursos como tal para poder continuar observando lo que está pasando y disminuyendo los riesgos. He hablado de manera repetida que el cumplimiento de normas con el mínimo posible genera un falso sentido de seguridad, que incluso se vende, ¿cierto? Se vende diciendo que somos la empresa que ha logrado cumplir con todas estas ISOs, por ejemplo, o con todos esos estándares de calidad, pero lo que sabemos muchos de los que trabajamos en gestión de riesgo es que
hay empresas que cumplen con los estándares internacionales y son absolutamente mediocres en su gestión de riesgo, solo que supieron en un momento dado, pues, mostrarle lo que tenían que mostrar. Y vamos con esto al síndrome del plan de papel, y es que los planes de gestión del riesgo son planes que deben tener actividades, cronogramas responsables y presupuestos para reducir el riesgo. Pero si esto no está implementado de esta manera y si no participan los directivos en la toma de decisiones y seguimos creyendo que tener un plan de papel bien escrito, limpio y que pase auditorías, pensar que eso es seguro, pues ese es un engaño. Y los planes de fantasía son planes escritos por personas que sin experiencia y sin conocimiento establecen una serie de soluciones que quedan escritas pero que son fantasiosas en el momento de algo real. Entonces, ¿cuáles son las acciones de reducción del riesgo? Tenemos las intervenciones correctivas, que es reducir el nivel de riesgo existente, o sea, mitigar algo. Las prospectivas, que es prevenir nuevas situaciones de riesgo. Está la protección financiera, que para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues incluye todos esos instrumentos financieros para retener los recursos o transferir el riesgo, transferir el riesgo para que sea un tercero el que pague, todos los seguros como tal, que son fundamentales y tenemos que asegurar nuestros bienes. Y está la gestión sectorial y comunitaria, ya que todo el mundo tiene que participar y tiene que estar consciente y tiene que incorporar las medidas de reducción del riesgo, porque no es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo la que reduce los riesgos, no es la Oficina de Salud y Seguridad del Trabajo la que reduce los riesgos, no es el experto en riesgos el que lo reduce. Todos generamos riesgos y por eso todos tenemos la responsabilidad de reducirlos, no solo en el hogar, sino en las empresas. Un trabajador en una empresa puede causar el desastre si no tiene la conciencia. Esta ya la vimos acá. Y entonces, si miramos una organización, para dar un ejemplo de cómo aplicar la reducción en la organización, viendo el modelo de mitigación estructural y no estructural dentro de las organizaciones, vemos que dentro de una organización, dentro de un edificio, tenemos los elementos estructurales, que es todo aquello que está hecho de concreto reforzado y que está compuesto por las columnas, las vigas, los amarres entre columnas y vigas, los entrepisos, los cimientos, las fosas de los ascensores, y todo eso es lo primero que se construye, pero que no siempre está bien construido, pero que es fundamental en las zonas sísmicas, por ejemplo, o ante otras amenazas también. Y ahí toca hacer un análisis de esas estructuras, a ver si van a colapsar. Y en ese sentido, se requiere saber en qué año fue construido. Ustedes saben que el Código de Sismoresistencia en Colombia empieza a regir desde el 84 como norma, como tal. Se mejora en el 98, después en el 2010. Y entonces la fecha de construcción es fundamental para saber si cumplimos con un estándar o no. Pero también dentro de las organizaciones y dentro de nuestros hogares hay unos elementos no estructurales, que son los elementos arquitectónicos como balcones, como muros interiores, por ejemplo, como chimeneas, etcétera. También están todos los muebles dentro de la casa y todas las líneas vitales de la edificación. Todo esto es no estructural y debe fortalecerse, pues, pensando en las diferentes amenazas. Y todo esto es dinero, y es ahí donde la pobreza, pues, es un problema gigante. Las acciones de reducción de riesgo, entonces, se realizan para cada elemento expuesto y se realizan también para cada amenaza, pensando en las particularidades de cada amenaza. Normalmente, lo que uno más ve ahorita en las acciones de reducción de riesgo son intervenciones materiales, ¿cierto? Muros que se construyen, vías y un montón de cosas que son más fáciles de demostrar para un político, pero que no es lo único, porque lo social es fundamental, porque los temas de comportamiento, de toma de decisiones que tienen que ver con lo social, pues también deben influenciarse. Hay un aspecto importante que son las soluciones basadas en la naturaleza y es la tendencia, una tendencia muy fuerte a la que nos debemos adherir. Y es que el ser humano ha venido destruyendo de múltiples maneras el medio y sabemos hoy en día que si no cambiamos ese rumbo y si no empezamos a construir con la naturaleza, pues realmente estamos, como lo dije anteriormente, cavando nuestra propia tumba. Y en ese sentido existen múltiples soluciones que la naturaleza nos da para prevenir desastres que antes nosotros originamos y que ahorita decimos no vengan, volvamos a construir la naturaleza como era
o encima de esta ciudad, metámosle más naturaleza para mitigar varios efectos. Por ejemplo, con el cambio climático se sabe que sembrar árboles, tener techos vivos, etcétera, mejora los microclimas, ¿cierto? Mejora también, disminuye las inundaciones, pues también porque se absorbe más agua. Sabemos que si en una montaña, en una ladera, sembramos más árboles, vamos a disminuir la erosión y los riesgos de remoción en masa. Sabemos que si en el océano, en las playas, perdón, sembramos árboles, palmeras y manglares, por ejemplo, vamos a disminuir los efectos de los tsunamis porque se rompe la ola, etcétera. Entonces hay muchas cosas que hacer desde la naturaleza y es muy importante que le paremos bolas a todo este tema porque tiene muchas ventajas. Es mejor construir algo natural a algo que el hombre se inventa, en el sentido que somos naturaleza, nuestra vida, nuestra salud depende de la naturaleza. Entonces hay múltiples beneficios, no solo físicos, sino también psicológicos. Por ejemplo, el tema de los humedales es, no sé si ustedes sepan, pero un humedal es como un filtro de agua, básicamente, que limpia las aguas. Y que en las ciudades como Bogotá estábamos llenos de humedales y cada vez hay menos humedales. Y en ese sentido, pues estamos fallando. Y estamos recuperando ahorita, como volviendo atrás y corrigiendo los errores de nuestros antepasados. Entre los ejemplos de intervenciones basadas en la naturaleza están proteger a la población y los medios de subsistencia, o sea, todo el tema de la agricultura es fundamental. También, pero una agricultura que sea climáticamente inteligente, porque es que también por querer producir mucho, estamos afectando el ambiente. Generar infraestructura verde y azul, una infraestructura entonces, pues que básicamente sea inteligente climáticamente, que ahorre, ¿cierto? Que tenga una menor huella de carbono, etcétera. Recuperar paisajes, cuidar y ser conscientes de cuidar nuestro planeta, recuperar humedales, gestión integrada de recursos hídricos, entre otros. Todo esto nos toca hacerlo. Estas son algunas fotos de techos vivos y de ciudades que han metido intervenciones basadas en la naturaleza y esto sí tiene que ver con desastres porque ustedes, no sé si lo han pensado, pero puede llegar una crisis que nos deje sin alimentos y podemos entonces tener huertas urbanas que puedan suplir un poco, aunque sea, la crisis alimentaria que puede venir. Está todo el tema de restaurar humedales, de tener pavimento permeable porque tienen plantas debajo, entonces tiene huecos para evitar inundaciones. Estamos hablando de bosques urbanos, jardines polinizadores, donde ustedes saben que si no hay abejas, tampoco hay alimentos. Tenemos pozos de agua de las tormentas. Tenemos jardines de comida. Todo esto es intervenciones basadas en la naturaleza. Y entonces, para terminar, la reducción de riesgo es el centro de la gestión de riesgo finalmente, porque es que prevenir es lo más sabio, pero es lo más difícil porque la gente no queremos cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar o invertir en cosas que de pronto no son inmediatas y no son a un futuro. Las medidas de reducción a tomar dependen del nivel en el que se implementen. Entonces, una cosa es un gobierno tomando decisiones y otra somos nosotros dentro de una empresa, dentro del alcance y nuestros intereses, y otra es nuestra comunidad. El conocimiento del riesgo es fundamental y espacios como este que ha creado Positiva son absolutamente importantes para llegar cada vez a más gente con conocimientos que permitan tomar mejores decisiones. Las intervenciones basadas en la naturaleza son un norte muy importante que no debemos olvidar y que debemos fomentar sobre todo en nuestros hijos, que son los que más se van a ver afectados por el cambio climático. Muchas gracias. Vamos a revisar un momentico a ver si hay alguna pregunta como tal. Acá hay una pregunta y ya cerramos. ¿Cómo se puede evaluar el riesgo residual? Bueno, el riesgo residual y el riesgo aceptable son conceptos que no son tan matemáticos, ¿cierto? Igual toda evaluación de riesgo tampoco es tan objetiva, aunque se intente, porque tiene muchos componentes como tal, pero sí sabemos, por ejemplo, en las intervenciones, que, por ejemplo, tocaba intervenir estos 5 puntos y por presupuesto solo pudimos intervenir 4 puntos. Entonces sabemos que nos queda un riesgo residual, que es este punto que identificamos y que no pudimos corregirlo. El riesgo residual son todos estos riesgos que ustedes identificaron en sus matrices de análisis del riesgo
y que pusieron un listado de tareas, y todas esas tareas que no se han hecho son un riesgo residual. Pero además, parte del riesgo residual también es todo lo que su matriz o su herramienta de análisis de riesgo no midió. Entonces, si usted usa una herramienta de análisis de riesgo muy simple, muy fácil, acabó su plan de emergencias a tiempo, tramó al que pudo tramar, porque eso se trata la comunicación, uno trama al que puede, pero seguro si fuera un experto a ese no lo trama tanto, pero pues como usted es el experto en su oficina, pues usted tramó ahí. Entonces el riesgo residual es todo lo que usted dejó de ver y que está ahí presente. Entonces es ahí donde es tan importante contar con expertos. Bueno, más preguntas, no veo más. Wilmer, yo no veo más preguntas, yo ya he acabado entonces en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme hasta este punto. Doctor Sarmiento, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. De las soluciones basadas en la naturaleza, ¿es cierto? A. La naturaleza es la causa de todos los desastres. B. Generan un mejor impacto que una construcción humana. C. No aplican en entornos urbanos. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A. La naturaleza es la causa de todos los desastres, un 11%. B. Generan un mejor impacto que una construcción humana, un 83%. C. No aplican en entornos urbanos, un 6% de respuesta. Doctor, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. No te estamos escuchando, doctor. Las soluciones basadas en la naturaleza sí aplican en entorno urbano también y buscan compensar esos errores que cometimos al urbanizar sin tener en cuenta la naturaleza. Y sí son mejores que las intervenciones que el hombre crea, porque es que la vida viene de la naturaleza. Entonces, la respuesta es la letra B. Doctor, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Los elementos expuestos vulnerables son los elementos A. Olvidados durante el análisis del riesgo. B. Que pueden ser afectados por una amenaza. C. Que pueden afectar a las comunidades. 15 segundos para dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Olvidados durante el análisis del riesgo, un 15%. B. Que pueden ser afectados por una amenaza, un 55%. C. Que pueden afectar a las comunidades, un 29% de respuesta, doctor Sarmiento. Los elementos expuestos son aquellos elementos que les dimos el valor y que queremos proteger y que se pueden ver afectados por una amenaza. Son las personas, los bienes, los recursos, los procesos, el ambiente, la reputación, etc. Es lo que protegemos. Doctor Sarmiento, muchas gracias. ¿Puedes poner, por favor, la presentación? Para irnos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Cuál de las siguientes no reduce la exposición a amenazas? A. Aumentar la distancia con la amenaza. B. Disminuir gradualmente el riesgo percibido. C. Disminuir el tiempo de exposición. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. ¿Cuál? A. Aumentar la distancia con la amenaza, un 54%. B. Disminuir gradualmente el riesgo percibido, un 24%. C. Disminuir el tiempo de exposición, un 21% de respuesta. Doctor Sarmiento, ¿qué tal nuestra última pregunta? El riesgo percibido es el que está en mi cabeza y no lo quiero disminuir porque eso me hace pensar que no hay riesgo. Yo quiero disminuir el riesgo real. O sea que la respuesta correcta era disminuir el riesgo percibido. Quiero aumentarlo, concientizar a la gente que sí hay riesgo. Bueno, doctor Sarmiento, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este espacio educativo. Te deseamos un excelente día y esperamos verte nuevamente en el próximo evento. Muchas gracias, Wilmer, y gracias a todos. Hasta luego. Chao, doctor. Que tengas buen día.
De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros participantes, por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.